Y ya estamos de regreso en Encendidos. Mauricio Fernandini, quien les habla, doctor Elmer Huerta. Estamos en esta mañana del 6 de julio, lunes, Día del Maestro. Felicitaciones a todos los maestros de nuestro Perú. Mauricio, han pasado exactamente 6 meses de esta pandemia, de los cuales 3 meses nosotros en el Perú hemos estado, digamos, con esta cuarentena obligatoria. Yo creo que es interesante tratar de revisar, vamos a hacerlo contigo, qué es lo que sabemos, qué es lo que ya se sabe más o menos bien y qué es lo que no se sabe todavía sobre esta enfermedad. ¿Te parece? Por supuesto, doctor. Es oportuno y necesario. Vamos a ver, vamos a revisar algunas cosas que todavía no se saben. Mira, por ejemplo, no se sabe exactamente cuál es lo que se llama la tasa de letalidad, es decir, de cada un número de personas infectadas, cuántas mueren. Mira que esto es interesante, ¿eh? En el Perú sabemos que esta tasa de letalidad está en alrededor de 3%. Pero para calcular la tasa de letalidad, Mauricio, tenemos que tener 2 datos. 1, cuántas personas están enfermas, se han infectado, y cuántas de esas mueren. Entonces se hace una regla de 3, ¿no? Si todo este número de personas infectadas es el 100%, el número de que murieron, ¿cuánto por ciento será? Haces tu regla de 3 y para el Perú está en alrededor del 3%. Pero fíjate que hay un dato interesante. Este número de personas infectadas son el número de personas que han ido a un chequeo o que se han hecho la prueba o que han llegado al hospital, pero no revela realmente, Mauricio, el número verdadero, real, de gente infectada en la comunidad, porque hay miles y miles de asintomáticos, que si nosotros los descubriéramos, entonces se diluye la tasa de letalidad. Sin duda. Exacto, entonces fíjate, ese es un dato que todavía no se tiene. Otro perdón la interrupción aquí, doctor, y quizás ni se tendrá, ¿no? Porque ya una vez pasada la enfermedad, ese ciudadano que fue asintomático, si no se somete a una serológica, que probablemente no se someta nunca, ¿cómo mejoramos nuestra data con relación al efecto exacto del coronavirus en el Perú? Exacto. Y la semana pasada, en una reunión en Ginebra, un funcionario de la Organización Mundial de la Salud dijo que probablemente la tasa sea del 0.6%. Entonces mucha gente dice, uy, 0.6%, qué poco. Mauricio, mira, 0.6% de los 33 millones de peruanos, ¿sabes cuánto sale? 198,000. Es un montón, claro, es un montón de gente. ¿no? O sea, esto no es juego. O sea que si por ahí escuchan 0.6, 0.6 no es nada, mentira. Son 198,000 peruanos que perderían la vida si esa fuera la tasa verdadera. Otra cosa que no sabemos, Mauricio, es cómo tratar la enfermedad. No existe tratamiento hasta ahora. No existe un tratamiento curativo en 6 meses. El Remdesivir, famoso, que se ha estudiado y que lo único que hace es acortar los días de hospitalización. De 15 te los acorta a 11, pero no cura, no disminuye la mortalidad. La dexametasona, de la que hemos hablado, disminuye la mortalidad, pero no cura. Parece que trata el problema inflamatorio. Entonces todavía no tenemos un tratamiento contra esta enfermedad en 6 meses de pandemia. Y doctor, para las personas que están empezando el tratamiento, porque es probable que le hayan dicho en este momento que son positivos, no todos los organismos, y usted nos los ha explicado y vale la pena recordarlo, reaccionan igual a la ivermectina. No todos reaccionan igual. Exactamente. Entonces, ojalá que la ivermectina funcione. Eso no se sabe. Eso es una cosa que ojalá que funcione. Pero sí, que lo tomen siempre bajo vigilancia médica, que no se automediquen, por favor. Ese es el consejo, Mauricio. Otra cosa que no se sabe es por qué un mismo virus, Mauricio, causa tan diferente tipo de síntomas. En el 80% casi no causa síntomas o le da un pequeño dolor de cabeza, en 15% los tumba a la cama y en 5% los lleva al hospital, a la UCI o a la muerte. ¿Por qué? Mira, eso no se sabe. ¿Por qué motivo? Se cree que hay algunas reacciones cruzadas, infecciones pasadas con otros tipos de coronavirus, cosas de ese tipo, pero no se sabe hasta ahora por qué motivo un mismo virus tiene tan amplia gama de complicaciones y de síntomas. Otra es, no sabemos, Mauricio, y esto es muy importante, si es que esta enfermedad nos va a repetir o no en el futuro. No sabemos si vamos a quedar con inmunidad permanente después que la pasamos. ¿Qué tal si pasaste la enfermedad, tú te alegras, dices, ya la pasé, y plum, te vuelve a dar? No lo sabemos.
Hasta ahora los estudios parece que hay inmunidad. Recuerda que la inmunidad es de dos tipos, una que son los famosos anticuerpos y otras son los que se llaman linfocitos celulares, que son como una especie de memoria. Parece que hay más memoria que inmunidad de anticuerpos en algunas personas, pero esta es una pregunta abierta. Otra. Lo que no sabemos muy bien es cuánto tiempo las personas son infecciosas. Se piensa que dejan de contagiar más o menos unos 10 días después que se le van los síntomas. Pero, por ejemplo, algunas personas asintomáticas, sobre todo, parece que están botando el virus hasta por 19, 20 días. Esa es otra cosa que está en plena investigación. ¿Cómo nos defendemos de esto? Con el uso constante de las mascarillas. De tal modo que quien quiera que esté alrededor nuestro, ya sea que esté pasando la enfermedad o lo que sea, o sea un asintomático, estemos defendidos, Mauricio. Lo otro, no sabemos todavía cuándo vamos a tener la vacuna. Existe todo el deseo de que sea a fin de año, a comienzos del próximo año, digamos, descubrir la vacuna, Mauricio, pero ¿cómo será para que llegue a nuestros pueblos, para que llegue a Lima, para que llegue a los lugares? Ese es otro cantar. Entonces, fíjate, esas son las cosas que no sabemos todavía. Pero hay cuatro cosas que sí sabemos, Mauricio, de esta enfermedad. Uno, conocemos el genoma del virus. Y eso es algo que nunca en la historia de la humanidad se había tenido, que para una epidemia de este tipo o para una pandemia ya se conozca la estructura genética del causante. Gracias a eso, y eso lo conocimos en el día 11 de la pandemia, el 11 de enero los chinos pusieron el genoma de este virus en el internet y gracias a eso hay más de 150 compañías trabajando en una vacuna y gracias a eso ya hay otras compañías que están trabajando en tratamientos, Mauricio, con lo que se llaman anticuerpos monoclonales que podrían ser efectivos en el futuro. O sea, eso por lo menos conocemos, el genoma. La otra cosa que hemos aprendido es que, ¿sabes qué? Esta enfermedad puede contagiar por aerosoles también. Es decir, en una habitación cerrada o en un lugar en el que haya mucha gente y no haya ventilación, allí puede estar el virus en el aire. Ojo, de una habitación cerrada. No en una habitación, digamos, no en la calle, en el parque, en la playa, no, sino en habitaciones, espacios cerrados donde haya mucha gente y algunas estén infectadas, el virus se puede quedar en el aire. Eso es lo que hemos aprendido. Doctor, muchas personas se cuestionan en qué momento me contagié. Estuve todo el tiempo aislada, he seguido la cuarentena al pie de la letra. La pregunta queda, de alguna manera, para resolverla tras la pausa. Quizás en fracción de segundo se cruzó con alguien entrando y saliendo de un ascensor y dentro del ascensor se quedaron estas partículas que usted describe. Entonces, literal, estuvo solo, pero el coronavirus se quedó porque una persona estuvo segundos antes en ese mismo espacio cerrado, ¿no? Se cierra la puerta del ascensor y quizás ahí se contagió. Vamos a hablar de las formas de contagio que podrían existir para que las personas mejoren su metodología de protección de contagio. Muy bien, regresamos. Mauricio Fernandini, estamos en Encendidos. Esto es RPP, La Voz del Perú. Seguimos nuestra conversación con el doctor Elmer Huerta y había quedado pendiente justamente, doctor, las decenas de interrogantes que se hacen las personas que dan positivo tras la prueba molecular, ¿no? La prueba en la que hay un hisopado que ingresa por la fosa nasal y retiran, analizan y les dicen sí. Tienes en este momento el coronavirus. No lo tuviste, sino lo estás viviendo, ¿no? Y empiezan las preguntas, ¿pero cómo? Estuve solo. Hacen memoria y de pronto sí usaron un ascensor. ¿Es probable que en el ascensor, estando solos, se hayan contagiado allí o no? Es posible y eso se llama el aerosol. Explíquenos, doctor, ¿qué es el aerosol y por qué algunas personas empiezan a especular? Pero si usé el ascensor solo, ¿por qué allí me podría haber contagiado en condicional? A ver, expliquemos el aerosol con un ejemplo, Mauricio. El ejemplo es real y ocurrió en una ciudad en el estado de Washington, aquí en Estados Unidos, en febrero, cuando un coro de 61 personas estaba entrenando para un evento que tenían. Entonces estaban en una habitación grande, obviamente en el coro, y estaban, tú sabes cómo se ponen los coros, ¿no? En filas, habían como 4 filas, y la persona que estaba enferma estaba en la fila del fondo a un costadito.
Y cantaban, el coro pues canta, entrenaron como 2-3 horas. ¿Y qué pasó? Mira, de las 61 personas de los miembros del coro, 53 cayeron enfermas con el coronavirus. 3 cayeron al hospital y 1 falleció. Entonces, aquí en Estados Unidos, los CDC, que son los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, que son los investigadores de la salud pública, investigaron y publicaron un estudio que es un clásico para explicar lo que es el aerosol. A través del canto, Mauricio, a través del canto, las partículas empezaron a salir de saliva, súper microscópicas, eso se llama aerosol, y se expandieron en el aire que respiraba los demás miembros del coro. Entonces, ¿qué cosa es el aerosol? Vayamos por tamaño de partículas. Si tú estornudas fuerte y no te cubres, y esto estoy seguro que nuestros oyentes han visto esto en el internet cuando hacen esas simulaciones, de tu nariz y de tu boca cuando te filman en contraluz. Mauricio, esto es desagradable decirlo, pero cuando estornudas sin cubrirte salen pedazos de moco grandes, medianitos, chiquititos, de todo tamaño. Obviamente los pedazos grandes de moco caen a medio metro, a 1 metro, los más pequeños a quizás a 2 metros y puede llegar hasta 6 metros un estornudo, el moco. Pero hay partículas que no se ven, Mauricio, no se ven. Esos son los aerosoles. Son partículas microscópicas que, ¿sabes qué? Quedan flotando en el aire por 1 hora. Estoy pensando, doctor, en este político de derecha madrileño que convocó a un mitin cuando ya se sabía que el coronavirus estaba dentro de España. Y las miles de personas que fueron al mitin en vivo, obviamente vitoreaban, cantaban, se abrazaban, saltaban. ¿Se imagina ahí también la cantidad de contagios que se han generado o en las protestas de Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd? Exacto. Los 3,000 madrileños que fueron a Liverpool también para ver el partido del Atlético de Madrid. Sí, exacto, ¿verdad? Con cada gol que gritan, ¿te imaginas la cantidad de partículas y de aerosoles que salieron? Bueno, eso es el aerosol. Ahora, doctor, entonces, disculpe que vuelva a lo básico, porque hay muchas personas que nos están siguiendo. Es decir, esto ya no es una especulación. Está demostrado que en la modalidad de aerosol se produce un contagio. Hoy día, la noticia aquí en Estados Unidos y en el mundo, Mauricio, es que 237 expertos científicos de 32 países del mundo le han mandado una carta a la Organización Mundial de la Salud diciéndole, señores, ¿hasta cuándo no quieren reconocer que el aerosol existe? Mira, existe, ya es una realidad. Y estudiado, entonces, ¿no? Con lo que ha mencionado del coro y los otros casos que está citando, ¿no? En hospitales, por ejemplo, en China, en las unidades de cuidados intensivos, en el aire de la habitación del enfermo, ahí está el virus flotando. En tu casa, si tú tienes en tu casa a un paciente, a una persona que está y lo tienes en aislamiento, ¿no? No está pues mal, pero sí está enfermo, está en aislamiento. Y tú le dices, Pedrito, tú te quedas en tu cuarto, no sales de allí. Ok, dice Pedro, me trae mi comida y todo, me quedo viendo televisión. Si Pedro es de esas personas, Mauricio, como hay muchas que le tienen miedo al aire, tiene ventanas en su cuarto, pero dice, no, ciérrenla, que ese aire, ese chiflón me va a dar. Y tiene su habitación cerrada y él no usa mascarilla en su habitación y todo se habla allí en su habitación por teléfono. Si tú entras a darle la comida, en esa habitación hay virus. ¿Me entiendes? Eso es el aerosol. Bueno, entonces, lo práctico es que si vas a entrar allí, tienes que entrar con tu mascarilla y pedirle a Pedro, por favor, Pedro, usa tu mascarilla dentro de tu habitación. Y qué oportuno amplificar este comunicado de estos científicos a la OMS pidiéndoles que reconozcan la modalidad de aerosol, entrando nosotros en esta etapa en la que tendemos a cerrar las ventanas de nuestra casa, a cerrar las ventanas del carro. Y en general, en la costa norte, ¿no? Que estamos en días de humedad y de frío, ¿no? Cerramos todo, ¿no? Exacto. Entonces tenemos mayor riesgo. Exacto, somos una sociedad que tenemos ese miedo al aire, al chiflón famoso que te va a dar el aire, el enfriamiento. Bueno, entonces, por ejemplo, parte de lo que se tiene que hacer, ya conocido esto, Mauricio, es que todos los los metropolitanos, los vehículos de transporte público en el Perú, por disposición sería ideal del ministerio, tengan siempre las ventanas abiertas a la mitad. ¡Ay, que va a ser frío! Bueno, lleve su casaca, pues señora, es para protegerla a usted. Un poquito de frío,
pero el virus que pueda estar en ese vehículo se va a diluir y va a salir. Uh-huh. Entonces, eso es el famoso aerosol, Mauricio. Son partículas microscópicas. Entonces, cuando tú dices que entras al ascensor, de repente antes de que tú entraras, en el piso 8 se bajó alguien, tú estás en el piso 1, pides el ascensor y es la persona que acaba de salir en el piso 8, estuvo tosiendo, estornudando. Tú entras, no hay nadie, porque va acá, uh-huh. Entras solito, ahí en el aire está el virus. Claro, de la persona que salió hace segundos. Correcto. Porque uno espera, ¿no? Que salgan todos del ascensor y dice, ya está solo, voy a viajar solo en el ascensor. Pero los que salieron lo pueden haber dejado si estornudaron, tosieron, hablaron, cantaron, ¿saben lo Dios que hicieron, no? Exacto. Ahora, hay estudios, y hay un estudio que se ha hecho muy, muy, muy famoso porque ha sido muy bien diseñado en restaurantes. Uh-huh. En restaurantes, 3 mesas con comensales separados. Una persona estaba infectada en un restaurante e infectó a 9 de las otras mesas. Y dice, ¿por qué? Porque en lugares cerrados existe el aire acondicionado que lo ponen en el modo que se llama recirculación. Uh-huh. ¿En qué funciona este sistema de recirculación? En que la máquina chupa el aire que está dentro, lo recircula y lo manda frío. Chupa, lo recircula la máquina, lo manda frío. Entonces recircula el aire y ahí se puede producir el contagio. Uh-huh. Ahora, por el efecto del ventilador, del aire acondicionado. Ahora, no necesitamos que la OMS acoja este estudio de los científicos que están sustentando algo tan consistente, de sentido común, como esta modalidad de contagio de coronavirus en método aerosol, como lo llaman, para nosotros tomar las precauciones del caso. Porque ¿por qué tendríamos que esperar que la OMS nos diga efectivamente el método aerosol es otro contagio, no sé, 3 semanas después? Porque van muy lento, doctor, los de la OMS. No van a la velocidad que la pandemia requiere. Todo es con un letargo y una desidia y, como usted dice, con muchos intereses políticos y no en salud universal. Recién el 5 de junio pasado, hace un mes, hoy estamos 6, recién hace un mes han reconocido que las mascarillas deben ser usadas por todos. Uh-huh. Recién, hace un mes. Imagínate. Tienes toda la razón. Entonces, ¿qué es lo práctico acá? Lo práctico aquí es que ya sea que sean gotas grandes de saliva de alguien o el aerosol, la mascarilla te va a ayudar. Entonces, usa tu mascarilla todo el tiempo. Entras a un edificio, entras a una tienda, entras a un ascensor en tu edificio, usa siempre tu mascarilla. No te confíes que el aire en espacios cerrados. Ojo, Mauricio, estamos hablando de espacios cerrados, no estamos hablando aquí de espacios abiertos. Si tú sales al parque, si tú sales en la calle, ahí no está el virus en la calle, no es el aire, porque a veces los titulares dicen, demuestran que el virus se contagia por el aire, y la gente se pone en pánico porque cree que es el aire del parque, de la calle. No, después de esta palabra aire, deberían ponerse en los titulares de espacios cerrados. Estupendo, doctor. Muy valiosa la información que nos transmite esta mañana. Y antes de terminar, siendo usted tan acucioso, tan observador y conociendo obviamente la idiosincrasia nacional, ¿qué tipo de virus cree que se ha instalado en el Congreso de la República que impide que sus integrantes conecten con el ciudadano de a pie? Es un virus de la falta de entendimiento de lo que significa ser un verdadero peruano. Ese es el virus que les ha agarrado a estas personas que ven por intereses personales, ven por mezquindades, pero no ven por lo que es el Perú en su conjunto. Debe ser un virus terriblemente fastidioso, mi querido Mauricio. Ojalá tenga cura, porque mientras han estado en campaña, han ido a buscar al ciudadano de a pie, han estado en su casa, le han dado un volante, le han regalado un polo y saben lo que ese ciudadano está necesitando. Así es que, pero si una señora acaba de decir que lo que tú ofreces en la campaña no lo vas a cumplir. Ojalá vuelvan a ese sentimiento de campaña cuando necesitaban el voto del ciudadano y vuelvan a la necesidad del ciudadano y no a sus propios intereses, como usted ha mencionado, y que ese virus tenga cura por el bien de todos nosotros, ojalá. No solo de ellos, sino de todos ojalá nosotros. Que no sea un virus, que sea una bacteria y que haya antibiótico para esa bacteria. Listo, y acá tenemos el doctor Huerta, irá de curul en curul suministrando
el antibiótico. Doctor, ¿es posible que se quede con nosotros? Porque me parece apasionante lo que ha mencionado, que ha tenido una madre maestra y que usted se ha formado en la sala de su casa que su propia madre habilitó para atender a los niños de la comunidad en el departamento de Ancash donde vivía. ¿Podría acompañarnos un bloque más? Claro, por supuesto. Regresamos claro con el doctor Huerta y más cosas que son importantes reflexionar sobre el Día del Maestro.